que cuando hay una puja en el sentido de decir, bueno, necesitamos un Estado más pequeño. El Estado neoliberal. Exacto, un Estado más pequeño que no, que solamente se dedique a esto y a esto y a esto, pero es para evitar que se requiera, o sea, que se imponga una carga tributaria fuerte. Ahora, hay dos temas y hay como un poquito de hipocresía, y es que, a ver, ¿por qué es que tenemos que pagar impuestos? Porque es que muchos de los beneficios, no es solamente un asunto de solidaridad, ni es solamente un asunto de que es que este gobierno sí me gusta y entonces sí pago impuestos, o no me gusta porque se roban la plata, como dicen, no, entonces, bien, sino hay una obligación porque el Estado ha hecho muchísimas inversiones de las que tú, como persona natural o como empresa, te has beneficiado. Exacto. Entonces, muchas de las utilidades, si fuera una empresa, o de los beneficios personales que hemos recibido, son gracias a inversiones que ha hecho el Estado. Entonces, por ejemplo, por decir algo, o sea, la vía al mar, o sea, el viaducto y que va hasta allá, hasta la zona norte, pues eso lo hizo el Estado, ¿sí? Puso mucho dinero, pero ¿quiénes son los que más usan ese viaducto? La gente de dinero, de aquí Al menos sabemos, no sé si es de dinero, pero sabemos que es la gente que se mueve. Exacto, que se mueve en automóvil, que generalmente, y que vive en zona norte. Sí. Y en zona norte hay muchas propiedades que son de estrato 6 y 7. Gente de plata, casual. Entonces, ellos son quienes más se benefician de ese viaducto y de la doble calzada que hay allí, ¿cierto? ¿Cuántos recursos, cuántas utilidades no está haciendo, por ejemplo, los negocios que están en las Ramblas, en el centro comercial que está ahí? Eso se ha vuelto tan de moda ir a las Ramblas. Entonces, esos negocios no existirían si el Estado no hubiera hecho esa construcción. Entonces, por eso es que hay una obligación de pagar impuestos. Y ahí nos podemos ir a un montón de cosas. Muchas empresas reciben subsidios del Estado, muchas empresas vinculan empleados que son egresados de universidades públicas, ¿sí? Que el Estado pagó por su formación y normalmente de calidad, porque normalmente las universidades públicas están muy bien ranqueadas. Entonces, hubo un actor, el Estado, que asumió esos gastos, y ¿quién los paga? Entonces, de ahí la responsabilidad. Y eso a veces no lo entienden, que la gente dice, no, pero es que deberían dejarnos, que el Estado no se meta, que es que nos quiere como sacar la plata, o sea, nosotros están atentando contra la empresa. Sí. Y no, o sea, es que al contrario, o sea, lo que ha hecho el Estado es crear todos los elementos. En Estados Unidos hay una discusión muy interesante con eso, porque los grandes millonarios hoy en Estados Unidos son gente dedicada al tema de la tecnología. Sí. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, toda esta gente. Entonces, pero muchos de los recursos, o sea, mucho del dinero que ellos hicieron tiene que ver con inversiones que hizo el Estado en ciencia y tecnología. Ajá. Okay. Sí, y subsidios que recibieron para incentivar la ciencia y tecnología. O gastos el gasto que el Estado hizo en universidades públicas de los Estados Unidos, no para ellos, sino para la investigación en ciencia y tecnología. Entonces, todos esos beneficios, todo ese capital que se ha generado ahí, no capital financiero, sino capital humano, de conocimiento, genera riqueza. Y pues hay que pagar por eso. Claro. Pero pasa a veces que cuando llegan allá arriba dicen, no, pero qué impuestos tan caros. Exactamente, no sé qué. Y Samsung, por ejemplo, no produce su propia innovación, sino que la produce a través de un convenio con el Estado. Sí, entonces es muy chistoso eso. O sea, ellos solamente se dedican como a la producción y tal, y con el Estado producen innovación. Entonces es como que... Profe, yo tengo una pregunta y creo que porque ya nos estamos quedando un poco sin luz. Ahora lo estaba pensando y justo lo dijiste. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad, al Estado,
mantener el turismo y cuánto de eso regresa a la Exactamente, esa es la pregunta que no tengo la respuesta, ciudad? Ajá. pero ese es el punto clave. Exacto. Ese es el punto ¿Cuánto clave. invierte el Estado para que Cartagena sea la ciudad turística? La ciudad turística. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Exactamente. O sea, por eso es que es el colmo que la gente no pague el predial apropiadamente. Claro. Por eso es que es el colmo que la gente eluda impuestos y evade impuestos, porque el Estado hace una inversión permanente en mantener este centro. Bueno, yo sé que hay gente crítica sobre el estado, las condiciones de infraestructura del centro, pero bueno, el resto de la ciudad está en peor condición. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, aquí es donde normalmente se va el mayor. Por ejemplo, la cantidad de inversión de gasto que se va a hacer, que se hizo ya en el tema de luces navideñas. En alumbrado público. En alumbrado para Navidad. Exacto, la Navidad, sí. Eso ya sabemos, eso a partir de hoy va a haber un montón de gente moviéndose por el camellón de los Mártires, entrando al centro y haciendo todo el recorrido de las luces. Entonces, eso es un montón de comercio que se va a mover ahí, atrae una demanda importante de gente que va a gastar dinero, pero esa gente llega porque hay unas luces puestas, entonces, y que las pagó el Estado y que se pagaron con impuestos, o sea, la pagamos nosotros. Bueno, los que vivimos acá. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces uno tiene que hacer como esa relación. O sea, no es, bueno, ¿dónde salió esta plata? Esta salió del Estado. Y el Estado somos nosotros a través de los impuestos. Entonces, uno esperaría que muchos negocios entendieran, porque muchos de los que no pagan predial son negocios, además. No necesariamente casas de familia, sino son negocios. Entonces, hoteles, exacto. Entonces, ellos deberían entender que el Estado, para seguir haciendo este tipo de inversiones que atraen gente, pues necesita los impuestos. Entonces, ahí está, tú haces la pregunta clave. O